Hola y bienvenidos. Hoy vamos a profundizar en la historia de Alfredo Alberto Pacheco, una figura, complejísima del fútbol salvadoreño. Compleja es decir poco, ¿sí? Es que su trayectoria es increíble. Éxitos deportivos enormes, luego una caída tremenda por el escándalo de amaños, acusaciones muy serias que sacudieron todo, y un final, trágicamente violento. Una montaña rusa, vamos. Totalmente. Caso Alfredo Pacheco, jugador del FAS y la selección de El Salvador. Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, y eventos de actualidad del Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en Pandora, TuneIn Radio, YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma favorita. Pon en Google Documentales de El Salvador y te saldrán varias opciones. Apóyanos a través del PayPal, el usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast. Ahora ya puedes donar por medio de Bitcoin. El QR Bitcoin lo encontrarás en la foto de este episodio. Recuerda, tus aportes de lo que sean nos apoyan mucho. Búscanos como Documentales El Salvador. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, pues vamos a ello. Bien, empecemos por el principio. Pacheco, al que muchos llamaban el Chele, no era un jugador más, era un defensa icónico. Sí. Jugó en equipos importantísimos en El Salvador, como el Club Deportivo FAS, el Isidro Metapán. Grandes nombres, sí. Incluso dio el salto a Estados Unidos a la MLS con los New York Red Bulls. Y su papel en la selección. Fundamental. Capitán nada menos. Y el jugador con más partidos internacionales. A día de hoy sigue siéndolo. Un récord impresionante. Precisamente. Y esa condición de leyenda casi es lo que hace que todo lo que vino después sea tan impactante. Claro. Es que consiguió hitos como la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2002. Un orgullo para el país. Me imagino. Llevó al FAS a ganar 5 ligas. Era admirado, respetado. Y lo que decían sus allegados, ¿no? Buen hijo, buen padre, amigo leal, refuerza esa imagen. ¿Y desde esa altura la caída fue? Pues imagínate, durísima. Porque esa imagen de ídolo se rompió. Vaya si se rompió. En 2013. Ese fue el año clave. Exacto. La Federación Salvadoreña de Fútbol, la FESFUT, que entonces presidía Carlos Méndez, anunció algo que dejó a todo el mundo helado. La suspensión preventiva de 22 jugadores de la selección. Ni más ni menos. Y a razón. Una acusación brutal. Presunta participación en el amaño de partidos internacionales. Se hablaba de reuniones con apostadores y demás. Tela. Y no eran solo rumores, ¿eh? La FESFUT identificó 4 partidos concretos, sospechosos. A ver, recuérdame cuáles eran. Pues mira, Estados Unidos 2, El Salvador 1. Otro contra el DC United, un amistoso que perdieron 1-0. Luego, una goleada que dolió mucho, 5-0 contra México. Y otra derrota fuerte, 4-1 contra Paraguay. Vaya resultados. Claro, vistos con sospecha, pues, levantaron muchas dudas sobre si todo fue limpio en el campo. Y la investigación siguió, hasta la sanción final, que fue, sin precedentes en El Salvador. Septiembre de 2013. 14 jugadores, y entre ellos Pacheco, claro, suspendidos de por vida. De por vida. Prohibido cualquier cosa relacionada con el fútbol profesional. Es que suena tremendo. Y lo fue. El impacto fue brutal. La conclusión oficial fue esa, que habían conspirado para alterar resultados y beneficiar a apostadores. Un golpe terrible para sus carreras, obviamente. Y para la imagen del fútbol salvadoreño en general. Dejó una mancha enorme. Y muchas preguntas sobre la corrupción en el deporte rey del país. Pero fíjate, aquí hay un giro. A pesar de esa sanción de por vida, que parecía el fin absoluto, Pacheco no colgó las botas del todo. ¿No? ¿Qué hizo? Se fue a Estados Unidos. Y encontró la manera de seguir jugando, aunque claro, en otro nivel. Ligas amateur locales en Los Ángeles. Curioso. Jugaba en la Liga Deportiva Morazán de fútbol. Y el equipo, ojo al nombre, se llamaba Real hasta la muerte. Vaya nombre. Pues sí que tenía que querer al fútbol. Parece que sí, ¿verdad? Era algo más que un trabajo para él. Esa persistencia dice mucho. Pero lo que pasó después, en 2015, complica todavía más la figura de Pacheco. Ahí es cuando vuelve a hablar. ¿Y de qué manera? Ya estaba sancionado, fuera del circuito profesional, viviendo en EEU, y suelta la bomba. Menuda bomba.
Acusó directamente a la fast food. Dijo que los culpables del amaño no eran los jugadores, sino la propia federación. Exacto. Sus palabras fueron muy duras. Algo así como que la mayoría en la federación no tenía solvencia moral. Uf. Que les habían juzgado, señalado, echado del fútbol y dejó caer aquello de que hay una mancha más grande y también tienen que quitarla. O sea, le dio la vuelta a la tortilla completamente. Estaba diciendo que la culpa era de arriba. Totalmente. Y además insinuó que si otros compañeros no hablaban era por miedo. ¿Miedo a qué? A represalias. De directivos que calificó de malos y rencorosos. Imagina el calibre de la acusación. El excapitán señalando así a la cúpula. Es que esto cambia toda la perspectiva. Ya no es solo jugadores corruptos. Claro, abre la puerta a pensar en corrupción institucional, encubrimiento, chivos expiatorios. Pacheco obligaba a mirar más allá de los sancionados. Y creo que intentó dar más detalles en algunas entrevistas, ¿no? Para apoyar lo que decía. Sí, mencionó cosas concretas. Por ejemplo, contó que un compañero, Ramón Flores, le dijo que lo habían buscado en su habitación antes de un partido contra Venezuela para proponerle amañar el resultado. Vaya. También salpicó a Fito Celaya, otro jugador sancionado, sugiriendo que sabía algo o que había estado en reuniones con apostadores. O sea que no se quedó en acusaciones generales. ¿Dio nombres, situaciones? Exacto. E insistió en que algunos directivos sabían lo que pasaba, pero que había como un pacto de silencio. Por miedo, en parte. Mencionó una frase muy fuerte, ¿no? Algo de botar el fútbol chucho. Sí, citó a un supuesto directivo diciendo eso. Una frase que suena a querer limpiar la selección quitándose de en medio a jugadores problemáticos. Su defensa era que no les dieron opción real a defenderse, que todo fue una pantomima. Madre mía, qué enredo. Acusaciones, contraacusaciones, sospechas. Y justo entonces, cuando esta nueva polémica estaba en pleno apogeo, llega la tragedia. Finales de 2015. La cronología es que pone los pelos de punta. A ver. Pocas semanas después de soltar esas acusaciones tan graves contra la fast food, Alfredo Pacheco viaja a El Salvador. ¿Cuándo exactamente? Llega el 23 de diciembre de 2015. Venía a pasar la Navidad con sus hijos, a traerles regalos, lo típico. Ah, qué duro. Y hay un detalle tremendo. Su madre le había suplicado que no fuera, que se quedara en Estados Unidos por la inseguridad, por la violencia que había en El Salvador ese año. Una premonición terrible. Pues sí, porque la madrugada del domingo 27 de diciembre, solo 4 días después de llegar, ocurrió. Estaba en una gasolinera en Santa Ana, ¿no? Con amigos, sí, en el Boulevard Los 44, kilómetro 62, serían casi las 4 de la mañana. Estaba con unos amigos y de repente... ¿Qué pasó? Pues según los informes, se acercó un vehículo y desde él o gente que bajó, abrieron fuego contra el grupo. Un ataque directo a quemarropa. ¡Qué horror! Brutal. Pacheco y 2 amigos suyos quedaron heridos de gravedad. Imagina el caos. ¿Los llevaron al hospital, supongo? Sí, a varios hospitales cercanos. A Pacheco lo llevaron al Seguro Social de Santa Ana. Pero no pudieron hacer nada. Murió poco después, sobre las 4 de la mañana. Se supo la causa exacta. El informe forense fue claro. Ataque a muy corta distancia. La causa de la muerte, un disparo en el tórax que le dañó órganos vitales, probablemente un pulmón. Asesinato a sangre fría. Y no fue la única víctima mortal. No, por desgracia. Uno de los amigos que estaba con él, Luis Alberto Vázquez Tobar, de 35 años, también murió días después por las heridas. Madre mía. ¿Y quién era él? Era trabajador del Ministerio de Salud. Y también deportista, fíjate, jugador de baloncesto en el equipo Santa Lucía. El otro herido, Brian Vela, sí sobrevivió. Pero 2 muertos. Terrible. Hay que recordar el contexto de violencia de El Salvador en ese momento, ¿no? Fundamental. 2015 fue un año espantoso. Cifras récord de homicidios. La policía reportó un aumento de más del 50% respecto al año anterior. Un clima de miedo generalizado. ¿Y no era el primer deportista víctima de la violencia en la región? No. Tristemente, pocas semanas antes, en diciembre, habían matado a tiros al futbolista hondureño Arnold Peralta en Honduras. Eran tiempos muy violentos. Las autoridades salvadoreñas, al principio, vincularon el asesinato de Pacheco con sus denuncias contra la fast food. Al principio fueron prudentes. Dijeron que investigaban todo, pero sí apuntaron que el ataque parecía dirigido específicamente contra Pacheco. Sin embargo, esa línea, la de las denuncias, no fue la que siguió la investigación oficial. Y ahí es donde la historia vuelve a dar un giro inesperado. La secuencia es: Pacheco acusa a la fast food, viaja, lo matan. Pero la fiscalía
La Fiscalía General de la República presentó sus conclusiones en junio de 2016 y la versión oficial fue Diferente. ¿Basada en qué? principalmente en las cámaras de seguridad de la gasolinera. Identificaron a los presuntos autores, una pareja, Samuel Toledo Méndez, de 45 años, y su esposa Ana Marta Guadalupe Bolaños, de Toledo, de 36. Una pareja. ¿Y el motivo? Si no eran las denuncias, ¿qué dijo la Fiscalía? Lo calificaron de circunstancial. Argumentaron que todo empezó por una discusión, un altercado, esa misma noche en la gasolinera entre Samuel Toledo y Pacheco. Una discusión. ¿Se sabe de qué? No se detalló públicamente el motivo exacto del roce, pero esa fue la explicación oficial. Una pelea que acabó a tiros. Hombre, suena un poco simple, ¿no? Pasar de una discusión a un doble asesinato. Las cámaras lo confirmaron. Bueno, la Fiscalía describió lo que se veía. A Toledo indicándole a su esposa que preparara la camioneta, una Ford Escape gris, para huir. Ajá. Luego Toledo se acerca al grupo de Pacheco, Tobar y Vela, y dispara. Primero a Tobar, luego a Pacheco, hiriendo también a Vela. Y acto seguido, huyen en la camioneta. Caso Alfredo Pacheco, jugador del FAS y la selección del Salvador. Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en Pandora, TuneIn Radio, YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma favorita. Pon en Google Documentales de El Salvador y te saldrán varias opciones. Apóyanos a través del PayPal, el usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast. Ahora ya puedes donar por medio de Bitcoin. El QR Bitcoin lo encontrarás en la foto de este episodio. Recuerda, tus aportes, de lo que sean, nos apoyan mucho. Búscanos como Documentales El Salvador. Síguenos, comparte y comenta. Había un detalle raro con una ambulancia, ¿verdad? Sí, eso leí. Que las cámaras mostraron una ambulancia saliendo de la gasolinera justo después de los disparos, pero sin pararse a ayudar. Qué cosa más extraña. No se aclaró por qué, ¿no? Que yo sepa, no. Añadió confusión al asunto. ¿Y la pareja? Samuel Toledo y Ana Bolaños. ¿Los detuvieron? ¿Qué va? Se esfumaron. La investigación concluyó que huyeron del país al día siguiente, el 28 de diciembre, probablemente a Guatemala. O sea, prófugos. Exacto. Los declararon rebeldes y se emitieron órdenes de captura internacional vía Interpol. Pero durante años, nada. ¿Y no se supo nada de ellos? ¿Ninguna pista? Pues mucho tiempo sin noticias. Hubo rumores, claro. El fiscal general de entonces, Douglas Meléndez, llegó a decir que sospechaban que podían estar protegidos por algún cártel en Guatemala. Ah, vale. Eso explicaría que fuera difícil encontrarlos. Podría ser. Pero vamos que durante años el caso parecía estancado. La justicia no llegaba. Hasta que, mucho después, por fin. Sí, casi 9 años después. Una eternidad. El 5 de marzo de 2024, por fin, hubo sentencia. ¿Y? El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana los declaró culpables. A Samuel Toledo Méndez y a Ana Marta Guadalupe Bolaños de Méndez. ¿Basándose en qué pruebas? En las que presentó la Fiscalía. Las cámaras, testimonios, pruebas periciales. Y la condena fue durísima. 63 años de prisión para cada uno. 63 años. ¿Cómo se reparte esa pena? Pues mira, 25 años por el homicidio agravado de Alfredo Pacheco. Otros 25 por el de Luis Alberto Vázquez Tobar. Y 13 años más por el intento de homicidio de Brian Vela. Suma y sigue. 63 años. Madre mía. Entonces, recapitulando. Carrera estelar, escándalo de amaños, suspensión de por vida, acusaciones gravísimas contra la fast food. Y semanas después, asesinato. Y la justicia dice que fue por una pelea en una gasolinera. Uf. Es que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Legalmente el caso está cerrado, condenados los autores materiales por un crimen circunstancial. Pero claro... Pero la sombra de la duda queda. Es inevitable. La coincidencia temporal es muy llamativa. Las denuncias de Pacheco y su muerte tan poco después alimenta todo tipo de teorías sobre si hubo algo más detrás. Claro, la versión oficial cierra el caso judicialmente, pero quizás no cierra el debate público. Para nada. Es que esta historia toca muchos temas sensibles. La integridad en el deporte,
la corrupción, la rendición de cuentas de las instituciones. La violencia terrible en El Salvador. Exacto. Y la larga espera por la justicia. Aunque la sentencia establece una verdad legal, la percepción, las preguntas sobre qué pasó realmente, eso puede que siga ahí. Y para terminar, hay un detalle que leí que me pareció, no sé, que le da otra dimensión a Pacheco. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que tenía otra pasión además del fútbol, las carreras de coches de cuarto de milla, el drag racing. Anda, no lo sabía. Sí, había modificado un coche y todo. Y le dijo a su esposa que su último deseo era que, si le pasaba algo, le pusieran su casco de piloto en el ataúd. ¿Qué detalle más personal? Sí. Te hace pensar, ¿no?, en esa otra faceta, la adrenalina, ese deseo tan concreto. ¿Cómo cambia eso nuestra visión del Chele Pacheco? Héroe, caído, denunciante, víctima. Es que las personas somos complejas, ¿verdad? Llenas de capas. Exacto. ¿Cómo encajamos todas esas piezas de una figura pública tan poliédrica? Ahí lo dejamos para reflexionar.